Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo el video que los miembros del canal eligieron en votación. Y es información de los Krut en el Códex de 10ª edición del Imperio Tau. Si quieren participar de estas votaciones, por favor háganse miembros del canal, eso me ayudaría muchísimo. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, en el Códex de 10ª edición del Imperio Tau nos trae mucha información de los Krut, no tanto de los otros auxiliares alienígenas, pero eso es natural porque los Krut han sido renovados recientemente. Entonces es obvio que Games Workshop va a sacar estas minis nuevas de los Krut y les va a dar un impulso en el Códex de 10ª de los Tau. Es natural que esto pase. El Códex nos habla más o menos de lo que ya sabemos de los Krut. Se nos cuenta que ellos se unieron al Imperio Tau después de la primera expansión, de la primera esfera de expansión. Cuando los Tau se encuentran con los Krut, estos están enfrentándose a los orcos. Hay una larga guerra entre los Tau que dura varios años, dice el Códex, de los Tau y los Krut contra los orcos. Y al final de esta guerra, en el sistema Pitch, el sistema de origen de los Krut, se firma el acta en el cual los Krut se unen a los Tau para luchar por el bien supremo y los Tau se comprometen a realizar pagos regulares a los Krut. Entonces podemos ver cómo la relación entre los Krut y los Tau es de mutua conveniencia. No es que los Krut se hayan unido a los Tau por una ferviente creencia en el bien supremo, una ideología férrea, sino que por otro lado se han unido principalmente porque les es muy beneficioso estar aliado a los Tau. Los Tau no solamente pueden ofrecer a los Krut una mayor seguridad en contra de los enemigos que tienen que enfrentarse en una galaxia súper violenta, sino que les es muy útil económicamente, ya que estos pagos de los Tau avivan la economía de los Krut. Es decir, es una relación simbiótica muy importante porque se nos dice que para los Tau, los Krut son una parte esencial de sus fuerzas militares. De todos los auxiliares alienígenas que tienen los Tau, los Krut son los que más aportan al esfuerzo bélico Tau. Millones y millones de Krut alimentan la maquinaria de guerra Tau en sus múltiples esferas de expansión. Recordemos que ya estamos en la 5ª esfera de expansión. Los Tau valoran muchísimo la fuerza de los Krut, sus habilidades naturales, son excelentes rastreadores, excelentes guerreros cuerpo a cuerpo, y aunque sean muy brutales, y esto a muchos Tau no les gusta, los Tau son como muy refinados, y ver tanta bestialidad por parte de los Krut les causa un poco de asquito, por decirlo de alguna manera, porque los Krut son caníbales, pero las fuerzas de la casta del fuego dicen, epa, ok, los Krut son un poco raros, tienen costumbres no muy agradables de ver, pero son efectivos, y eso es lo que importa. También se nos dice que aunque los Krut actúen de manera un poco bestial, son muy inteligentes, muy astutos y saben seguir los planes de guerra de los Tau. Es decir, son una especie inteligente muy avanzada, aunque tengan algunas características medio bestiales. Y los Tau los valoran muchísimo por eso. Luego se nos habla un poco de la sociedad de los Krut, de lo que es el moldeo de carne, etcétera, etcétera. Francamente, toda esta parte no me llama mucho la atención a mí, porque yo no soy un gran fan de los Krut ni del Imperio Tau en general, pero lo que a mí más me llamó la atención son otros puntos que podemos decir que son de lore, más que de la sociedad Krut en sí, ¿no? De cosas que están pasando en la galaxia. Una de estas piezas interesantes de lore nos lleva a la expansión de Kalmat, la que los Tau conocen como el atolón de Nenjar en el Imperio Nihilus. Recordemos que los Tau llegaron al Imperio Nihilus gracias al agujero de gusano conocido como el Nexus Stargate.
Este sería una especie de reino warp de la diosa del bien supremo. Gracias a esto es que los Tau ahora pueden viajar desde el núcleo de su imperio, en el Imperium Sanctus, en el Segmentum Ultima, a el Imperium Nihilus, en este lugar conocido por ellos como el Atolón de Nenyar. Allí nos cuentan que los Krut son informados por un señor Gebeza de que los enemigos a los que se enfrentan es a lo que ellos conocen como herejes. Y la guerra contra estos herejes es muy, muy dura. Tanto es así que en un momento toda la tecnología de la casta del fuego empieza a fallar. Sus armas de energía empiezan a fallar, su sistema de comunicación empieza a fallar, su sistema de rastreo inteligente, todo empieza a funcionar mal. Y esto es algo que deja a las fuerzas Tau en completa desventaja en contra de estos herejes. Pero los Tau tienen de su lado a los Krut. Y acá nos dicen que en una ocasión muy rara, como es esta, los Krut se pueden poner al mando de las fuerzas Tau del planeta para poder solventar esta crisis, ya que los Krut son excelentes rastreadores y sus armas no dependen tanto de la alta tecnología como las armas de los Tau. Entonces es acá cuando el líder de las fuerzas auxiliares Krut lidera a todo el conjunto del Imperio Tau para sobrevivir ante la amenaza de estos herejes. Muy, muy interesante, porque acá vemos cómo si los Tau no tuvieran a los Krut de su lado en esta batalla en contra de las fuerzas del caos, hubieran sido arrasados, ya que son muy, muy dependientes de la alta tecnología y en la batalla cuerpo a cuerpo, bueno, digamos que los Tau son nada. Muy interesante. Y para terminar, la parte más interesante de este lore, por lo menos para mí, y la que da título al video. Y nos cuentan que hay un kindred de los Krut, conocidos como Wedhead, que actúan como mercenarios en el sur galáctico para el Imperio. Esto no es raro, sabemos que los Krut, desde hace muchísimo tiempo, han actuado como mercenarios para múltiples especies, no solamente para los humanos, también se nos dice en el Códex que trabajan como mercenarios para los Votann, para los Aeldari, etc. Entonces, no es raro que los Krut se vean dentro de algunas partes del imperio trabajando como mercenarios, y se nos dice que estos actúan en el sur galáctico. Pero estos Krut son ferozmente leales al Imperio Tau en realidad. Todo esto de trabajar como mercenarios es una tapadera. La verdadera misión que tienen los Krut en el Imperio no es ayudarlos a combatir las múltiples amenazas que enfrenta el Imperio, sino destruirlo por dentro. Estos mercenarios Krut han estado llevando de contrabando Gebezas al servicio de la casta del agua. Docenas de células de estos humanos traidores al servicio del Imperio Tau son llevados a numerosos mundos por estos supuestos mercenarios Krut. También se transportan equipo y armas junto con estos infiltrados humanos. Obviamente su misión es la de subvertir el control imperial de los mundos a los que ellos llegan. Imagínense esto, señores. El imperio tiene ahora un problema de infiltrados de la casta del agua en numerosos planetas en el sur galáctico por no ser lo suficientemente xenofóbicos. Es muy gracioso, porque yo veo muchas veces comentarios por diferentes lugares, diferentes redes sociales de uy, qué malo es el imperio, debería ser menos xenofóbico, qué malo es el imperio, ¿por qué siempre tienen que actuar tan cruel con los senos? Y ahora vemos cómo
Por no ser lo suficientemente xenofóbicos, los Krut que han trabajado, ya esto se sabe desde hace mucho, como mercenarios para el imperio durante tanto tiempo, en realidad todo este tiempo habían sido contrabandistas de células de la casta del agua para desestabilizar al imperio. No haber sido lo suficientemente xenofóbicos ha sido un error. El ser tolerante con los Krut les ha causado al imperio ahora una amenaza interna muy grave, porque sabemos que estos agentes van a buscar la desestabilización de los mundos a los que vayan para facilitar la conquista del imperio Tau sobre esos planetas. El imperio se ve amenazado por haber sido tolerante. ¡Qué irónico! ¡Oh, la ironía! En el cruel futuro solo hay guerra y la tolerancia con las especies alienígenas parece que no es una buena idea. Esto es lo que a mí más me gustó del Códex, porque subvierte nuestras expectativas. En la mayoría de las historias de ficción o de fantasía, el ser tolerante, el ser amistoso, el formar alianzas con otras especies, ya sean con elfos y enanos o con culturas alienígenas, etcétera, se ve siempre como algo positivo. El formar un frente común contra el gran enemigo, contra el mal mayor, contra las fuerzas de Sauron o lo que sea, siempre se nos presenta como algo muy bueno, algo muy positivo, y que al final estas alianzas son las que terminan llevando a la victoria de los buenos. Pero en el universo de Warhammer 40.000, el bien y el mal, estas ideas maniqueas, están bastante trastornadas, porque aunque sabemos que el caos es el mal absoluto, son seres perversísimos, y que tenemos a enemigos que básicamente te quieren comer, como son los tiránidos, las otras especies inteligentes también todos luchan por sus propios intereses. Entonces, las ideas tan maniqueas del bien y el mal se ven trastornadas en este universo. Y el que el imperio fuera tolerante con los Krut, y esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, siempre hemos sabido que hay mercenarios Krut trabajando para el imperio, se nos revela en este códex como un error del parte del imperio. El imperio debió haber sido intolerante, xenofóbico totalmente con los Krut, porque los Krut se han aprovechado de esa tolerancia que ha tenido el imperio para con ellos, para ir infiltrando agentes de la casta del agua en numerosos planetas del sur del imperio, y así ir destruyendo desde dentro el imperio. Terrible, terrible, hermoso. Me encanta lo que nos muestra, esta subversión de las expectativas. Genial, genial. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor, denle like y suscríbanse. Adiós.